Es un placer saludar a todas aquellas personas que nos están oyendo en este momento. Un saludo muy cariñoso desde el Seminario Teológico Adventista de Cuba. Mi nombre es Adiel Breto y ahora me desempeño como profesor del Seminario Adventista de Cuba en la especialidad del Nuevo Testamento. Además de eso, me encuentro pastoreando la iglesia de Santiago de Las Vegas. Así que les saludamos con mucho cariño, con mucho aprecio. Es un placer para mí, además, que han estado estudiando durante toda esta semana ese precioso libro de Apocalipsis. Hemos visto cómo Jesús camina con la iglesia en sus diversas dificultades, en sus desafíos, en sus luchas, en sus problemas. Y otra vez nos encontramos ahora estudiando esa misma temática, pero a la luz del mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. Les invito a que lean conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en lo adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de estudiar la palabra de Dios en esta noche, o en esta hora, me gustaría leer con ustedes una cita que se encuentra en el libro La Iglesia Remanente, página 96 a la 98. Es un extracto de estas páginas. La sierva de Dios dice: Dios está dirigiendo un pueblo. Tiene un pueblo escogido, una iglesia en la tierra a la que ha hecho depositaria de su ley. Le ha confiado un cometido sagrado y una verdad eterna para que sea comunicada al mundo. Él la amonestará y la corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día, que tienen gran luz y no han andado en la luz. Los que han hecho una gran profesión de fe, pero no se han mantenido al paso de su líder, serán vomitados de su boca a menos que se arrepientan. El mensaje que declara que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia e invita al pueblo de Dios a salir de ella, no proviene de ningún mensajero. Debo decir en el temor y el amor de Dios que reconozco que el Señor tiene pensamientos de amor y misericordia para restaurar y sanar a todos los que se apartan. Tiene una obra que quiere que su iglesia lleve a cabo. No se la debe llamar Babilonia, sino que debe ser como la sal de la tierra, como la luz del mundo. Sus miembros han de ser mensajeros vivientes para proclamar un mensaje viviente en estos últimos días. Cuando hacemos un estudio del mensaje de Jesús a las iglesias mencionadas en Apocalipsis, descubrimos con marcada rapidez la importancia del mensaje que se les da a los cristianos del primer siglo. Pero por más importante que parezcan estos mensajes, tal parece que cuando se predica de las iglesias de Apocalipsis, casi siempre se usa el pasaje referente a la iglesia de Laodicea. Esto no es de sorprendernos por varias razones. En primer lugar, de acuerdo a un principio de interpretación del mensaje a las iglesias de Apocalipsis y de acuerdo a la tradición adventista, creemos que el mensaje particular a cada iglesia está relacionado con la situación del cristianismo en diversas épocas de su historia. De esta manera, así como el mensaje a la iglesia de Éfeso está relacionado con la situación de vida del cristianismo primitivo, el mensaje de la iglesia de Laodicea está conectado a la situación de vida del cristianismo moderno.
Así que, queridos hermanos, no nos impresiona que casi cada predicador elija este mensaje para ser predicado desde el púlpito. En segundo lugar, dado que esta es la única iglesia en el libro de Apocalipsis de la que no se dice nada bueno, los predicadores a menudo convierten su mensaje en una fórmula acusatoria contra la iglesia de nuestros días, tomando como patrón el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Sin embargo, a mí me gustaría enfatizar un aspecto que a veces se pasa por alto cuando estudiamos el mensaje de Jesús a cada una de estas iglesias. Cuando Jesús les habla, su lenguaje, su estructura y su terminología muestran una metodología muy particular con la situación de cada una de ellas. Y en esta hora vamos a hacer un análisis de la metodología que usa Jesús con esta iglesia para que al hablar de la Odisea no perdamos de vista la intención de Jesús al usar sus palabras ni el fin que persigue al demandar una respuesta favorable de su iglesia. Hablemos un poquito del contexto del mensaje a cada una de estas iglesias. En Apocalipsis 1, 12 y 13, Juan tiene una visión de Jesús, quien se presenta en medio de los 7 candeleros de oro. Y dice allí: me volví para ver quién hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Noten, en el capítulo 2, versículo 1, se nos dice que Jesús es el que anda entre los 7 candeleros de oro. El verso 20 dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. El verbo que se usa aquí para andar es el verbo peripateo, que tiene la connotación de un andar continuo alrededor de las iglesias con la intención de examinar su situación particular. De ahí que la expresión repetida en cada carta, yo conozco, se usa 12 veces en Apocalipsis y siempre implica una comprensión profunda, una aguda percepción de alguien hacia sí mismo o de su situación. Así que, hermanos, el mensaje a las iglesias en forma individual sugiere un perfecto conocimiento de su situación. Un autor del Nuevo Testamento de apellido de Silva, él señala que tal reconocimiento por parte de Jesús está formulado usando el lenguaje de un jurista. ¿Pero qué significa eso? Esto significa que el mensaje a cada iglesia tiene la intención de enjuiciar a las iglesias realizando una inspección de su situación particular. Hay muchas evidencias de esta connotación judicial del mensaje de Jesús a cada una de las iglesias. Voy a ponerte brevemente algunos ejemplos, porque este punto es muy importante para lo que vamos a estar analizando a continuación. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Jesús le dice: yo vendré a ti si no te arrepientes. Y ese venir a mí, o venir a ti, no es cualquier venir, es un venir en juicio. Jesús dice: yo voy a venir a ti para enjuiciarte si no te arrepientes. A la iglesia de Pérgamo le dice: vendré pronto a ti y pelearé con ellos. Hablando de un sector especial en la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Tiatira le dice: a ella la arrojaré en el lecho de dolor, y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación. Esto es también a un sector particular de la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Sardis le dice: si no velas, vendré como ladrón. A Filadelfia les habla a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y les dice: haré que vengan y se postren. Y por último, a la iglesia de la Odisea le dice: sé pues celoso y arrepiéntete, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Noten ustedes que estos aspectos de juicio a las iglesias en las declaraciones de Jesús llaman la atención a la señalización de sus acciones, ya sean correctas o incorrectas. La presencia de Jesús, su disposición y su continuo llamado al cambio anuncian la venida escatológica del Hijo del Hombre, quien no tolerará el pecado cuando establezca su reino. De esta manera,
Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Jesús le muestra la tolerancia de la iglesia de Éfeso y él censura precisamente a aquellos que toleran a los que dicen ser apóstoles y no lo son. A la iglesia de Tiatira se le censura también su actitud en el capítulo 2, versos 2 y 20, al igual que la hipocresía de Esmirna. He señalado también el compromiso de Pérgamo. Todos estos aspectos hacen señalar el hecho de que no solamente a la iglesia de la Odisea Jesús les manda un mensaje de juicio. El mensaje de juicio está inmerso en el mensaje de Jesús a cada una de las iglesias. Porque en el capítulo 1 Jesús anda en medio de ellas, pero anda con la intención de percibir cuál es su necesidad. Diagnostica su problema y enfatiza cuál es la solución para su problema. Así que cuando los predicadores solamente predican de la Odisea, ellos están obviando el hecho de que todas las iglesias tienen una necesidad muy específica. Y nosotros vamos a estar estudiando ahora cuál es la problemática específica de la iglesia de la Odisea. Cuando hacemos un estudio de la estructura del mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, este mensaje revela que esta es la única iglesia del Apocalipsis que no recibe ningún encomio. Es decir, el testigo fiel no tiene nada bueno que decir de esta iglesia. Y siendo que esta es una situación muy preocupante, lo que nos ocupa ahora tiene que ver con la metodología que usa Jesús para tratar con una iglesia o con un individuo o individuos que tienen una condición alarmante desde una perspectiva espiritual. Su situación es tan triste y desesperada que no hay nada bueno que se pueda decir de ella. Si tuviésemos que tratar con alguien así, la mayoría de nosotros nos habríamos dado por vencido. Tal vez hubiésemos emitido un juicio apresurado sin tomarnos el tiempo adecuado para hacer un último esfuerzo. Es posible incluso que ni siquiera hubiésemos considerado la posibilidad de un cambio en este tipo de condición. Me gustaría entonces estudiar con ustedes la metodología de Jesús que muestra que Él camina con los laodicenses y que lejos de abandonarlos a su suerte, les proporciona la oportunidad de reaccionar y cambiar de actitud. Veamos entonces qué es lo que hace Jesús para tratar con esta iglesia desde su diagnóstico hasta su posible curación. Primero que nada, se dice de esta iglesia que está en una situación intermedia. Jesús le dice, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. La razón de esta situación es que el laodicense se dice a sí mismo, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. 3.15 y 3.17. Por el contexto de la carta y del libro en general, nosotros sabemos que la situación del creyente de la Odisea no es que no tenga estas características a su favor. De hecho, estas cualidades de riqueza y autosuficiencia son presentadas en la carta porque el mensaje toma en consideración el contexto histórico de la Odisea para hacer una aplicación espiritual a la condición del creyente. En el año 60, cuando sufrió un terremoto, no aceptó la ayuda imperial porque tenía suficiente riqueza para reconstituirse a sí mismo. De todas las ciudades que visité en Turquía, esta es la ciudad que más me impresionó por su vasto mármol blanco y sus amplias construcciones, ahora en ruinas, claro. Así, el problema de la Odisea no es su riqueza, sino su autoevaluación. La última parte es vital para entender lo que la iglesia siente. Ellos dicen, y nada necesito. De manera que el gran problema de la Odisea es que lo que ya tienen les impide recibir lo que no tienen. Y el gran problema es que lo que no tienen es más costoso que lo que tienen. Excede a sus posibilidades, no por su riqueza, sino por su actitud. Esta es la razón del por qué Jesús le dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No es que la iglesia no sea rica, pero su actitud de desprecio hacia lo que no tiene, que de hecho es lo más importante, hace que se convierta en una iglesia miserable. Así que concluimos que esta iglesia asume una actitud de orgullo, de autosuficiencia, de autoengaño y de ignorancia. Notemos el énfasis que se hace en las dos expresiones contrastantes en la carta. El mensaje inicia por parte de Jesús, quien dice, yo te he conocido. El verbo es un perfecto usado como presente. El énfasis aquí es de alguien que tiene un conocimiento basado en la experiencia anterior. Así que Jesús le dice a este tipo de creyentes, yo te conozco desde hace tiempo. Yo sé tu historia
y lo que está basado en mi experiencia. Pero en el verso 17 dice, y tú no sabes. Literalmente, tú no has conocido. Mientras que Jesús tiene un perfecto conocimiento de la situación de la Odisea, esta parece estar sumergida en una profunda ignorancia. Claro, esto se debe a su autocomplacencia, a su indulgencia, a su falta de entusiasmo. Los laodicenses están completamente convencidos de que no tienen nada más que aprender, que no necesitan más instrucción, que lo que ya poseen es suficiente. Pero ese es el gran problema que enfrentan. Ese hecho le genera cierto poder, porque cuando una persona tiene tanto, o al menos eso es lo que piensan, y tienen una valoración de sí mismo tan elevada, puede que se crea con el derecho de asumir un criterio definido sobre los demás. Si soy tan perfecto y tan completo, entonces deberías imitarme, deberías ser como yo, deberías tomarme como tu ejemplo. Pero Jesús hunde completamente esa pretensión del laodicense al decirle que en vez de saber, es ignorante, y derrumba ese falso sentido de seguridad. La metodología de Jesús es evidente. Para ayudar a alguien en su necesidad, primero debe apreciar su estado. De lo contrario, no habrá esperanza de cambio. Pero ¿cómo puede una persona reconocer su necesidad? Bueno, Jesús hace uso de una ironía. Primero le dice a la iglesia que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En el capítulo 3, versículo 17, segunda parte. Y luego le dice que debe comprar oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a notar algunos detalles. En primer lugar, los términos desventurado, miserable y pobre se usan para alguien que está en una pobreza extrema. Es decir, no se refiere a cualquier persona, se refiere a alguien que no posee absolutamente nada, el más indigente de los indigentes. Por si esto fuera poco, no solo es pobre, sino ciego. Esta es la condición más desesperada que puede tener una persona. La ceguera le impide a uno ver no solo el estado en el que está, pero además le arrebata toda la esperanza del mañana. Y a todo esto se le une el hecho de que está desnudo. La palabra desnudo no solo implica ausencia de ropa, sino la condición de quedar expuesto. Esta es una iglesia que está vulnerable. Es una iglesia que está completamente sin nada. Por otro lado, se le pide a esta persona que compre elementos altamente lujosos. Tanto el oro refinado en fuego como las vestiduras de lino blanco, al igual que el colirio, eran entonces elementos que estaban al alcance de personas muy pudientes. De esta manera Jesús está ilustrando el grado de impotencia que tienen los laodicenses. Porque mientras ellos creen saber, no saben nada. Y mientras creen poder, no pueden nada. Y el hecho de que estos elementos estén relacionados con la vida espiritual del creyente traslada el debate a un ambiente desconocido para ellos. Jesús los trata desde el ambiente completamente materialista, usando los aspectos históricos y culturales de la ciudad a un ambiente espiritual y desconocido para ellos. Así quedan expuestos a su influencia. Puedo imaginarme la reacción de estos creyentes cuando comenzaron a hacer sus asociaciones. Como eran personas ricas, podían comprar estos elementos, pero cuando oyeron su mensaje, intuyeron que Jesús no se refería aquí a estos elementos materiales, sino a condiciones espirituales. Notemos, hermanos, que Jesús usa un método muy susceptible. En griego, el término es symboleo soi. Literalmente, yo te aconsejo, yo te advierto. Lo último que necesita una persona en este estado es que se le presione o que se le amenace. En esta instancia, las cosas forzadas no tienen resultado alguno. Ahora bien, ¿por qué razón Jesús lo lleva a este estado de impotencia? Para que aprendan el sentido de la dependencia. Probablemente esta es una de las lecciones más difíciles de aprender en la vida. Los creyentes de la Odisea duermen en la autosuficiencia, pero ellos necesitan aprender a desconfiar de sí mismos y depender única y exclusivamente de Dios. Pero ¿quién ha aprendido totalmente esa lección? Para depender totalmente de alguien, uno tiene que someter su voluntad a la voluntad del otro. Y para hacer esto, uno debe arrojar el orgullo y la rebeldía. Esta ha sido, queridos hermanos, la lucha de mi vida. Muchas veces he participado en círculos académicos, junto a personas capaces y estudiadas. Muchos de ellos han peleado toda su vida por alcanzar un cierto estatus de vida y a pesar de las circunstancias adversas, han sabido recuperarse y salir triunfadores. Esto mismo puede generar un espíritu de autoconfianza peligrosa si no está subyugado a la voluntad divina. Hermanos, recordar de dónde vienen nuestras victorias y nuestros aciertos
es probablemente la tarea más difícil que hay en el cristianismo. La persona que es independiente y que sabe afrontar con valor los desafíos de la vida, a veces se siente suficiente. Pero es ahí donde se encuentra su más terrible error. Precisamente el pensamiento del mensaje de Jesús conduce a los laodicenses a un punto de vulnerabilidad que les es desconocido. Su propósito es hacerles reconocer que si no pueden es porque están solos. Pero una vez dependan de Él, el oro, el vestido blanco y el colirio, inalcanzables a su posibilidad humana, les serán accesibles mediante su recurrencia al poder divino. Solo Jesús puede darles lo que ellos con su fuerza nunca podrán obtener. Y usted, querido oyente, ya aprendió a depender de Jesús. A partir de ahí, entonces, Jesús hace una serie de concesiones con los laodicenses. Sí, como me oyes, concesiones. A partir de los versos 19 al 21, hay al menos 3 concesiones de Jesús para la iglesia de la Odisea. Tomemos en cuenta que ya les ha aclarado su problema. Les ha presentado su solución. Notemos además que tal solución no es fácil. Debemos reconocer que para que la odicense acepte necesita una dosis muy poderosa de humildad y de una sincera autoevaluación. Pero supongamos que tal creyente se pregunte, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué este mensaje es tan alborotador? Notemos lo que la sierva de Dios afirma. Ella dice lo siguiente. ¿Ok? Esta cita es del libro La Iglesia Remanente, página 99. Dice ella, en algunos miembros de la iglesia hay orgullo, autosuficiencia, incredulidad empecinada y mala disposición para abandonar sus ideas, aunque se acumulen las evidencias de que el mensaje a la iglesia de la Odisea es para ellos. ¿Notaron eso? Es decir, al leer el mensaje a la iglesia de la Odisea, muchas personas no van a humillarse porque hay demasiado orgullo en ellas. Sin embargo, en la misma cita, la sierva de Dios dice, en el mismo libro, en la página 25 a la 26, la sierva de Dios dice, cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen en un escuadrón traidor que vuelve sus armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje a la Odisea. Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desalienta a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. ¿Notaron eso? Es por eso que la metodología de Jesús es importante en el mensaje a esta iglesia, a esta última iglesia del libro de Apocalipsis. Es decir, queridos hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí es que está tratando con una iglesia que tiene una situación muy particular, muy peligrosa, sí, pero no lo hace nunca para herirla, como muchos predicadores que azotan a la iglesia de la Odisea y hacen una aplicación a la iglesia adventista. Efectivamente, eso es legítimo. El mensaje a la iglesia de la Odisea, como nosotros vimos hace un momento atrás, se aplica especialmente a la iglesia de la Odisea. Sin embargo, nosotros tenemos a la iglesia adventista. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que Jesús ama a esta iglesia y su mensaje lo hace con la intención de ayudar y de levantar al creyente, nunca de hundirle. Noten la primera concesión de Jesús: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Literalmente, yo repruebo y enseño a todos los que amo. Sé pues fervoroso y cambia de actitud. Esta sería una buena versión. En esta expresión yo puedo percibir que Jesús actúa más como un maestro que como un Dios de ira. El objetivo final es la transformación de su iglesia, no su ruina. Tener amor hacia las personas, a pesar de sus actos, es un don divino. Muchas personas, incluso predicadores modernos, olvidan esta cuestión. Cada detalle de este mensaje está diseñado para provocar el cambio, no el resentimiento ni el rechazo. Si bien es claro que Jesús desaprueba la conducta de su iglesia, Él se muestra como un maestro que está dispuesto a enseñarles el camino. Luego les dice, a todos los que amo. El hecho de que se haya tomado tanto tiempo implica que hay un efecto muy especial por esta iglesia, hermanos.
Luego termina con una exhortación al fervor y a la transformación. Luego el cambio debe producirse porque esta iglesia es conducida desde la apatía al fervor y a la energía que se necesita para cumplir con la misión final de la iglesia. Noten, hermanos, Dios está buscando este tipo de actitud en la vida de aquellos que le confiesan como sus hijos. Y esa es la actitud que se puede generar en el contexto de la iglesia. Esa es la actitud que puede producir un cambio, no solo en la vida personal del creyente, sino en la vida de aquellos que se ven identificados con esta situación. No solo podemos experimentar ese cambio nosotros, sino influenciar en otros para que el cambio se produzca. Noten la segunda concesión de Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. A ninguna otra iglesia Jesús se muestra tan cercano como a esta. Tal estado de cercanía implica su intención. Él está tan lejos como el grosor de una puerta. Ahora bien, depende del grosor de esa puerta que erigimos en nuestro interior que Jesús entre. ¿De qué grosor tiene la puerta de tu corazón? ¿Cuál es el grosor de la puerta de tu corazón? Si el grosor de la puerta de tu corazón es demasiado amplio para que Jesús entre, Él no va a poder producir un cambio en ti. Noten, la situación de la iglesia de la Odisea es triste, sí, pero no es totalmente desesperada, porque Jesús se acerca a ellos lo más que puede. Lo único que separa a Jesús de nosotros es nuestra decisión. Y simplemente eso. Muchas personas eligen una puerta de un grosor tan grande que Jesús jamás podrá derrumbar esta puerta. Primero, porque para abrir la puerta se necesita que usted la abre desde adentro, no desde afuera. Y segundo lugar, porque Jesús no puede destruir lo que nosotros por voluntad propia hemos erigido. Queridos hermanos, en esta noche o en este día, no sé cuándo es que este mensaje se está reproduciendo, en este momento quiero decirte que Jesús está dispuesto a entrar a la puerta de tu corazón y cambiarte, pero hay que abrir la puerta. No puede ser tan gruesa la puerta. Tienes que dejar que la puerta sea del grosor de una telita de cebolla para que pueda entrar. ¿Cuál es la tercera concesión de Jesús? Él dice: al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Capítulo 3, versículo 21. Si aceptamos el hecho de que las recompensas aumentan en profundidad y calidad a medida que avanzamos por el mensaje de las iglesias, entonces es claro que esta iglesia de la Odisea recibe la mayor recompensa de todas. Esta recompensa no es en base a lo que ellos merecen, sino al amor que reciben por parte de Jesús. ¿Cuál es la recompensa? Sentarse en el trono para reinar con Jesús. ¿Hay alguna recompensa más grande que esa? Tú puedes estudiar la recompensa de las otras iglesias, pero te vas a dar cuenta que ninguna de ellas tiene tan alto honor como este: sentarse al lado de Jesús para jugar. Queridos hermanos, Dios te está llamando en este momento. Noten cómo Jesús ha caminado en medio de las iglesias, cómo camina en medio de la Odisea, cómo ve su situación. Pero Él no se aprovecha de esta situación para castigar ni dar latigazos a su iglesia, como hacen muchos predicadores modernos. Él viene a la iglesia con la idea de restaurar, de sanar, de levantar, no de destruir. Esa no es su misión. Ese no es su ministerio. Ahora, queridos hermanos, ¿qué harás tú? ¿Eres un laodicense? Sí, claro que eres un laodicense. Yo también soy un laodicense. Todos en mi familia son laodicenses. Todos en la iglesia son laodicenses. Pero eso no significa que nuestra situación sea tan desesperada que no tenemos solución. En realidad la Biblia nos dice que Jesús está cerca de su iglesia de la Odisea, que Él ama a la iglesia de la Odisea y se ha tomado un cuidado especial para erigir una metodología que conduzca a la iglesia al arrepentimiento y a la búsqueda de su salvación. La sierva de Dios, en Joyas de los Testimonios, volumen 3, tomo 2, página 355-356, dice: aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para el mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. El mundo es un taller en el cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos.
Los ángeles se asombran al contemplar la transformación del carácter realizada en aquellos que se entregan a Dios y expresan su gozo en cantos de arrobada alabanza a Dios y al Cordero. Ven a aquellos que son por naturaleza hijos de la ira convertirse y llegar a ser colaboradores con Cristo para traer almas a Dios. Ven a aquellos que estaban en tinieblas transformarse en luces que resplandecen en medio de la noche moral de esta generación perversa. Los ven siendo preparados por una experiencia como la de Cristo para sufrir con su Señor y más tarde participar con Él de su gloria en el cielo. Mi pregunta para ti en esta noche o en este momento es: ¿estás dispuesto a cambiar de actitud? ¿Deseas aceptar el amor de Jesús por ti en forma incondicional? Dios permita que tal reconocimiento produzca en ti un fuerte amor por el Maestro y te haga definirte como su pueblo. Ahora ves, queridos hermanos, el mensaje a la iglesia de la Odisea no es un mensaje fácil. Si bien la situación en la que está puede generar una respuesta por parte de la predicación moderna de rechazo, de amenaza o de amonestación. Debemos procurar que tal mensaje nunca olvide que la amonestación de Jesús está diseñada para provocar el cambio en ellos y que cada palabra está impregnada de un fuerte sentimiento de amor por su iglesia. Y tú eres parte de esa iglesia. Y Jesús te ama incondicionalmente. Y todavía hay solución para tu problema. Y tú todavía no estás en el fondo del abismo. Y no importa la situación en la que estás, Él quiere sacarte del lugar donde estás. Y no importa lo lejos que te hayas ido de Jesús, aún todavía hay solución para tu problema. Pero necesitas arrepentirte y volverte a Él. Necesitas derrumbar esa puerta que has erigido entre tú y Jesús. Necesitas dejar que Él entre, que cene contigo y que te haga ver tu necesidad para que puedas experimentar un cambio. ¿Quieres orar conmigo y decirle a Jesús en esta hora: Señor, yo quiero experimentar ese tipo de conversión en mi ser? Oremos. Querido Padre, sin lugar a dudas somos como esa iglesia de antaño. A veces caminamos repletos de orgullo y autosuficiencia. Sin embargo, te agradecemos por tomarte tal tiempo hacia nosotros que nos conduzca hacia el cambio mediante el amor de tu Hijo Jesucristo. Señor, recibe nuestras gracias, recibe nuestra adoración, porque tú en tu beneficencia has venido hasta nuestras circunstancias, nos has tomado tal como estamos y tienes la intención de hacernos seres humanos distintos para tu honra y tu gloria. Bendice a la persona que está oyendo este mensaje en esta hora, Señor. Tú sabes su situación particular, sabes cómo él está viviendo y sabes cuáles son sus necesidades. Ayúdale, por favor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Que la paz de Dios sea contigo. Amén.